La lectura del Santo Evangelio de este domingo, solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, está tomada de San Lucas, capítulo 9, versículos 11 al 17. En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar a la gente del reino de Dios y curó a los que lo necesitaban. Jesús se presenta como el predicador que aprovecha toda oportunidad para enseñar. Y aquí el tema central de su predicación es el anuncio del reino de Dios, como la gran manifestación de la palabra divina, de la actividad del poder y de la presencia de Dios en medio de su pueblo, curando a los enfermos. Esta es la actividad de Jesús, el buen pastor. Caía la tarde y los 12 se acercaron a decirle: despide a la gente, que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado. Llega el atardecer y con ellas la preocupación por la comida vespertina. Los 12 toman la iniciativa como intérpretes de la multitud para llegar a Jesús, presentando la situación con la sugerencia de despedir a la gente por la tremenda dificultad de encontrar alimento en descampado. Él les contestó: dales vosotros de comer. Ellos replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para todo este gentío, porque eran unos 5.000 hombres. Jesús los sorprende con la respuesta: dales vosotros de comer. Es como si retara a los discípulos para que realizaran el gesto, a confiar en Él, en el poder de la palabra divina, aludiendo quizá a las palabras de Eliseo cuando le traen al profeta los panes de las primicias, y él le dice al enviado: dáselos a la gente para que coman. Este replica: ¿qué hago yo con esto para 100 personas? El profeta responde: dáselos, que coman, porque así dice el Señor: comerán y sobrará. La dificultad de conseguir pan no solo se da por ser despoblado, sino también por el gran número, 5.000, lo que hace ver la imposibilidad, pues solo tienen 5 panes y 2 peces. Jesús dijo a sus discípulos: decirles que se echen en grupos de unos 50. Lo hicieron así y todos se echaron. Jesús les pide a los discípulos que organicen a la multitud en grupos de 50 y ellos obedientemente realizan lo mandado. Y la multitud ya organizada se sienta en el lugar. La organización hace más fácil la distribución. La iglesia también es organizada para cumplir su misión. Él, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se lo dio a los discípulos para que se lo sirvieran a la gente. Jesús mismo toma para sí el papel de anfitrión, pronuncia sobre los alimentos que le presentan la bendición prescrita entre los judíos antes de cada comida, y levantando la mirada hacia el Padre Celestial, parte el pan y se lo da a los discípulos. Y aquí una clara alusión intencional a la Eucaristía. Los discípulos se encargan de distribuirlo, y es ahí cuando se produce el milagro. Reparten el pan y los peces, y no se acaban, alcanza para todos, y comen abundantemente hasta saciarse. Comieron todos y se saciaron, y recogieron las sobras, 12 cestos. Alcanza para todos, no se agota, más aún, comer abundantemente hasta quedar saciados. Y además sobra. Recogieron 12 cestos, 1 por cada apóstol. Ha llegado la época mesiánica. Se anuncia el reino de Dios, los enfermos son sanados y el retorno del milagro
del maná se hace presente. La Eucaristía es el gran milagro dado por el Señor a la Iglesia, una vez para siempre desde el cenáculo, en la última cena, donde el Señor instituye el gran sacramento de nuestra fe. La Iglesia celebra hoy la fiesta de la Eucaristía, llamada la solemnidad del cuerpo y de la sangre de Cristo, para valorar este gran sacramento, dar gracias a Dios, para resaltar la grandeza del misterio de la Eucaristía, como presencia real de Cristo en las especies de pan y de vino. Las palabras de la consagración que Cristo pronunció una vez para siempre como el Hijo Eterno, hecho hombre, tomando carne humana, instituye el sacramento de su presencia real para continuar su presencia en el mundo. Así el pan se convierte en su cuerpo y el vino en su sangre, por el poder infinito de su palabra. En la Eucaristía, Cristo está presente, vivo con su cuerpo y con su alma, con la divinidad y humanidad. La palabra empleada por Cristo, mi carne, indica en la lengua original al hombre vivo y entero, y en el caso de Cristo, al Dios hombre vivo, y en las especies de pan y de vino está presente Cristo total, vivo. Como misterio del sacrificio de Cristo en la cruz, muerto y resucitado, para la salvación de los hombres, la Eucaristía es el sacrificio único de su vida como ofrenda de amor para la redención de la humanidad, que convierte el sacrificio de la cruz en el acontecimiento del que recibe su sentido y razón de ser este sacramento con el que se hace partícipe al creyente de la gracia de la resurrección. Y como misterio de comunión del pan partido y compartido, es voluntad de Dios que los creyentes, que Él llama a la comunión con su cuerpo y sangre, se responsabilicen de su salvación de manera libre y consciente, obediente, con la gracia de Dios, y colaboren con la salvación de muchos. Así se realiza la comunión con Dios y con los hermanos. Señor Jesús, presente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, que te ofreciste en la cruz como Redentor por toda la humanidad, te damos gracias por tan infinito don. Señor Jesús, que la comunión que recibimos con tu Santísimo Sacramento nos ayude a obtener el perdón de los pecados y nos dé la gracia de la vida eterna. Dios Todopoderoso y Eterno, que el sacramento de tu unigénito Hijo nos dé la gracia de la resurrección y la participación en la vida divina, y podamos adorar su infinita misericordia, alabarte y glorificarte por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.